Hola, de nuevo. Buenas, aquí Ya estamos. estamos. Vamos de charla en charla, sin parar. Continuamos. Esto es un no Continuamos. parar. Bueno, pues antes de presentar la siguiente charla, quería recordaros, bueno, lo que estamos poniendo abajo. Tenemos 3 sorteos que hemos preparado desde la organización. Si tuiteáis con el hashtag PyConES 2021 diciendo que os está gustando de la PyConES. También tenemos una encuesta de feedback para que comentéis qué os gusta y qué pensáis que se debería mejorar. Y también tenemos un Kahoot al final de la conferencia, en el cual podéis participar. Importante que si queréis optar a alguno de esos premios, tenéis que estar en la ceremonia de clausura, ¿vale? Que es cuando los repartiremos. Y paralelamente a esto, hay al menos dos de nuestros patrocinadores, Cursos de Desarrollo y Photopills, Photopills. que han anunciado 2 sorteos que están haciendo en sus canales. Cursos de Desarrollo son cursos de formación y Photopills es suscripciones a su app con incluidas las funciones beta. En un caso os rellenan un formulario y en otro caso tenéis que enviar una foto chula. Todo en Discord. Sí, está todo en Discord de los canales de los patrocinadores, podéis ver en qué consiste el concurso, ¿vale? Y si no me equivoco, creo que también las personas ganadoras de estos concursos también se anunciarán en la ceremonia de clausura, ¿vale? A ver, quito el banner. Pues nada, pues pasamos ya a presentar la siguiente charla, que se titula Qt for Python Metal Edition. Yo estoy interesado por saber en qué parte, por qué es lo de Metal Edition, porque en la descripción no lo En veo, Metal pero siempre Edition. está divertido. Y bueno, lo que no sé si conocéis Qt o Qt, según se dice, es una biblioteca para desarrollar interfaces de aplicaciones de escritorio. Normalmente estamos acostumbrados a que todo sean aplicaciones web, pero no todo es web. Hay también aplicaciones de escritorio y bueno, Qt es una de estas herramientas que nos permite hacer se dice, mira, me dicen que se dice cute, perdón, no es Qt, es cute, vale, es muy Bueno, es cute. igual, hay N maneras de decir una palabra en inglés, así que tampoco pasa nada. Si trabajas con Qt, puedes hacer una interfaz muy cute. Y por eso, bueno, nos van a enseñar a hacer nos van a enseñar cómo funciona esta biblioteca y nos van a enseñar haciéndolo programando un reproductor de vídeos de YouTube. O sea, juntamos la web con el escritorio. Súper chulo. ¿Y nos lo Bueno, presenta, Sergio? nos lo presenta Antonio Ramírez Martí. Él viene ya de hace tiempo trabajando con todas estas cosas. De hecho, dio clases de C++, Qt4, Qt5. Así que bueno, yo creo que ya este tema lo tiene controlado. Luego pasó a desarrollar Python, Angular y bueno, esperamos que tenga una buena charla, ¿no? Si quieres le damos paso. Sí, Hola. ya está aquí. Hola. Hola, ¿se me escucha? Sí, todo bien. Perfecto. Buenos días a todos. Buenos Vale, días. no me gustaría subir demasiado las expectativas con la charla, ya que en principio la idea es utilizarla como base para una serie de talleres que vamos a hacer en Python Granada, aquí en la asociación local, para ir aprendiendo también a programar pues, con Python. Estamos para este nuevo año pensando también en dar nuevas charlas acerca de, no solamente de Qt o de Qt, que yo siempre le he dicho Qt, lo siento. Sí, yo también, no te preocupes, no te sientas raro. Sí, ¿no? sé que se dice Qt, pero ya lo tengo muy asumido que digo Qt. Y también cosas con MicroPython y demás. Entonces, en principio la idea de hacer la programación entera era con más tiempo, pero bueno, al final, pues como no se ha podido hacer con más tiempo, pues lo vamos a hacer un poco deprisa y corriendo. Bueno, entonces porque esto inicialmente y en el futuro ya harás en el la futuro versión ya extendida. Esto es un pitch. Es un iremos pitch para ampliándolo. esto. Iremos ampliándolo. Vale. Bueno, Pinchamos no tu sé si estáis pantalla, viendo. ¿vale? Sí, no sé si Vale. estáis viendo ya las transparencias. ¿Se están viendo? Ahora ya sí, la estamos Perfecto. viendo. Pues te Perfecto, dejamos muy aquí bien. y eso tienes 20 minutillos, un poquillo más si quieres, y después pues preguntas y un poco de conversación, ¿vale? Muy bien, de Venga, acuerdo. pues Perfecto, venga, vamos a darle. adelante. Vaya Chao. Muy bien. bien, Chao. gracias. Perfecto, empezamos. Entonces, lo primero de todo, hola a todos, yo soy Antonio Ramírez, ya me han presentado. Me gano la vida haciendo desarrollo de servicios en Python en una empresa de eficiencia energética de ingeniería
Y hoy vamos a ver un poco cómo hacer el desarrollo de un pequeño reproductor de vídeo. ¿De acuerdo? Tenéis el enlace de GitHub arriba, ¿de acuerdo? Donde tenéis el código por si queréis echarle un vistazo mientras vamos dando la charla o después, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar hacer un recorrido de cuál sería la metodología o cuál sería el proceso por el cual yo empiezo desde la concepción del código del programa, ¿de acuerdo? Hasta tenerlo más o menos preparado para ir añadiendo cosas. ¿Qué librerías vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar Qt for Python, de acuerdo a la versión 5.12. Vamos a utilizar también Pydantic, que se ha mencionado en la charla anterior. Vamos a utilizar PyYAML como el parseador de código YAML para poder recuperar la lista de reproducción, ¿de acuerdo? Y utilizaremos Puffy y YouTubeDL para poder descargarnos los vídeos de YouTube. ¿De acuerdo? El nombre de Qt Metal pues viene simplemente porque la lista de reproducción, ¿vale? Pues son vídeos de metal, no por otra cosa, ¿de acuerdo? Vamos a estar utilizando Pipen para poder gestionar el entorno virtual, ¿de acuerdo? Y vamos a usarlo también para fijar dependencias. Un poco las herramientas que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Va a ser Qt for Python, la versión 5.15, ¿de acuerdo? Tenéis la documentación en este enlace. Muy recomendable siempre que vayáis a desarrollar con cualquier tipo de librería, tanto si es una librería de interfaces gráficas como si es una librería de cualquier otro tipo, ¿vale? Tener la documentación siempre bien a mano. En este caso podéis encontrar con situaciones un poco raras cuando resolváis cosas en la documentación, ya que Qt viene primero de C++. Entonces, buena parte de la documentación se hizo y se desarrolló pensando en C++. Y hay algunas partes que a lo mejor todavía no han sido trasladadas o no han sido traducidas correctamente a lo que viene siendo Python, ¿de acuerdo? Entonces os podéis encontrar ahí con situaciones extrañas. Vamos a utilizar Qt Creator, ¿de acuerdo? Que sería el IDE básico de Qt, pero que incluye también una herramienta llamada Qt Designer que se integró dentro del Qt Creator, que es la que podéis ver ahí un poquito más abajo, ¿vale? Que es para el diseño de la interfaz gráfica, ¿vale? Y luego también vamos a utilizar el Visual Code como IDE. Podéis utilizar el IDE que queráis para poder programar, por supuesto. También os digo que existe una versión más actualizada de Qt for Python, la 6.0, ¿vale? Pero cuando se preparó este código, no tenía todos los módulos, es decir, no tenía el módulo de reproducción de vídeo, con lo cual pues nos quedamos con la 5.15, ¿de acuerdo? En cuanto a las herramientas, podéis descargarlas también de la página, ¿de acuerdo? Ese sería el instalador offline para poder descargarte el Qt Creator. No necesitáis, aparte del Qt Creator, no deberíais necesitar ni siquiera más librerías, ¿de acuerdo? Porque el Qt Creator lo único que lo necesitamos es para el diseño de la interfaz, no para otra cosa. Pero si queréis instalarlo en las librerías, ¿de acuerdo? Podéis hacerlo si estáis con una distribución de Linux. Si miráis en los repositorios de código y en las tiendas de aplicaciones, ¿de acuerdo? Podréis ver cómo poder descargarlo. Es importante que las librerías que os descarguéis de Qt, ¿de acuerdo?, estén en sincronía con la librería de Python que vais a utilizar. En este caso, la 5.15. Bien, ¿cómo prepararíamos el entorno? Pues empezaríamos primero creando un directorio, ¿de acuerdo? Y utilizando el pipen para poder crear nuestra versión o nuestro entorno virtual de acuerdo con la versión 3.9. 3.9 es la que yo estoy utilizando, ¿de acuerdo? Podéis utilizar, si queréis, la 3.6, de las 3.6 en adelante. Copiaríamos el código que nos aparece a la izquierda, que sería el código de las dependencias de pipen, ¿de acuerdo? Y haríamos un pipen install una vez que lo tengamos para que nos instale todas esas librerías, ¿de acuerdo? Lo que podéis ver en la otra captura, ¿vale? La del centro, ¿vale? Sería un poco el esquema de cómo sería la lista de reproducción que nosotros vamos a almacenar con PyYAML, ¿de acuerdo? Y más a la derecha, ¿de acuerdo? Lo que podéis ver es más o menos la estructura que yo suelo seguir a la hora de preparar lo que viene siendo mi código. Entonces, por ejemplo, tengo un main window, tengo un config dialog, tengo luego una carpeta de modelos y tengo también una carpeta de player, ¿de acuerdo? Es importante cuando estamos trabajando, ¿de acuerdo?, colocar siempre todo lo que tenga una interfaz gráfica en el mismo paquete. Ahora veremos por qué, ¿de acuerdo? No os preocupéis si voy un poco rápido, ¿vale? Porque quiero llegar pronto a esta parte de aquí, que es entendiendo Qt for Python, ¿vale? Hay tres partes principales que yo creo que son necesarias para poder entender bien el objetivo y el funcionamiento de Qt for Python, ¿de acuerdo? Que sería, por un lado, el diseño de la interfaz gráfica. Si no hemos trabajado antes con interfaces gráficas, si habéis trabajado ya con interfaces gráficas, esa parte os resultará muy sencilla porque realmente con Qt Creator es arrastrar y soltar prácticamente y hacer un par de modificaciones. Las señales y los slots, ¿de acuerdo? Sería el core de la experiencia de Qt for Python, ¿de acuerdo? O más bien el core de la experiencia de Qt, ¿vale?
ya que realmente nos proporcionan un canal de intercomunicación entre los distintos objetos bastante potente y bastante intuitivo, ¿de acuerdo? Y los modelos y las vistas son siempre necesarios, ¿de acuerdo? Cuando queramos trabajar con datos, tanto para la representación visual como para la interacción con los mismos, ¿vale? Las señales y los slots, ¿vale? Podéis pensar en ellas como si fueran los eventos en otro framework, ¿de acuerdo? Yo lanzo un evento y capturo ese evento. Lo que ocurre es que en este caso los eventos que se lanzan son señales, ¿de acuerdo? Que llevan información, y los callbacks o los manejadores de eventos, en este caso, son los slots, ¿de acuerdo? Las ranuras, donde irían integradas las señales. Bien, entendiendo el diseño Wii, ¿de acuerdo? Básicamente es arrastrar y soltar, ¿vale? A la derecha, bueno, a la izquierda tendríamos, ¿de acuerdo? Una serie de componentes. A la derecha tendremos en la parte central una cuadrícula donde iremos arrastrando y soltando, ¿de acuerdo? Iremos posicionando sobre la cuadrícula, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos nuestros objetos colocados en dicha cuadrícula, ¿vale? Les cambiaremos los nombres en caso de que sea necesario para poder identificarlos luego más fácilmente en nuestro código. Después modificaríamos las propiedades, que las podéis ver ahí resaltadas en amarillo, ¿vale? Por ejemplo, si queremos que intente extenderse para ocupar todo el espacio o que intente no ocupar todo el espacio, ¿de acuerdo? Modificaríamos las políticas de tamaño, los size policy que se ven aquí, ¿de acuerdo? Si habéis trabajado en algún momento con los layout de web, ¿vale? De CSS, por ejemplo, con Flex y demás, entenderéis un poco el concepto de la política de tamaño, ¿de acuerdo? Si tu política es expansiva, vas a intentar ocupar todo el espacio que tiene disponible en la interfaz, si no, intentará reducirse, ¿vale? Podemos absorber los excesos de espacio utilizando los horizontal spacers y los vertical spacers, ¿de acuerdo? Y una vez que tengamos todo colocado, ¿vale? Más o menos tengamos todos nuestros elementos visualmente resaltados, ¿vale? Por así llamarlo, por así decirle, ¿de acuerdo? Los integraremos dentro de un layout y ese layout sería el que estructuraría o controlaría un poco el crecimiento, el dimensionamiento, por donde van a ir apareciendo. Suena muy complejo, ¿vale? En una primera aproximación, ¿vale? Pero cuando lo veamos en funcionamiento con la interfaz, ¿de acuerdo? Se verá muchísimo más claro. Después, una cosa que tenemos que entender es que el Qt Creator y Qt, ¿vale? Maneja la interfaz gráfica, al menos en el caso de los widgets, lo maneja como archivos XML, ¿de acuerdo? Son archivos UI, pero en el fondo son archivos XML. Y esos archivos XML, ¿de acuerdo? Los pasaríamos por un parseador, que en el caso de Python se llama PySide2 UIC, y en el caso de la versión 6 sería PySide6 UIC, ¿vale? Para poder generar un archivo de clase llamado UI mainWindow.py en este caso, ¿de acuerdo? Podemos ponerle el nombre que queramos, pero esta sería la recomendación de estilo. Y ese archivo, ¿vale? Esa clase que nos va a generar la incluimos por composición dentro de nuestra clase y la podemos inicializar y trabajar con ella. De nuevo, lo veremos más adelante. Las señales y los slots, ¿vale? Son una variación del patrón observer, ¿de acuerdo? Entonces, los objetos emiten señales, ¿vale? Que transportan información y los objetos poseen slots que reciben esas señales y procesan esa información, ¿de acuerdo? Os pongo una imagen, ¿vale? Porque me resulta fácil entenderlo si pienso en cables, ¿de acuerdo? Y placas. Entonces, una señal siempre va a ser ese cable, ¿vale? Que va a conectar un objeto que sería una placa con otro objeto que sería otra placa. Entonces, sale de uno y va hacia otro. ¿Cómo se conectan las señales? Pues se pueden conectar, ¿de acuerdo? Utilizando esa sintaxis, ¿vale? Hay dos formas de conectarlos, tanto invocando directamente a la señal del objeto y conectándolo directamente con el slot del otro objeto, ¿vale? O utilizando el método que viene dentro de QObject, ¿de acuerdo? Y haríamos la conexión indicando, pues, cuál sería el objeto, ¿de acuerdo? Cuál sería el nombre de la señal, cuál sería el objeto al cual queremos conectar y cuál sería el slot. De nuevo, se verá más claro con código. En cuanto a los modelos y vistas, ¿de acuerdo? Los modelos y vistas plantean una capa por encima del origen de datos, ¿de acuerdo? Los modelos están por encima del origen de datos y organizan la información de tal forma que las vistas puedan seleccionar y puedan dibujarlo, ¿de acuerdo? El modelo en realidad se conoce como modelo vista delegado. No es modelo vista controlador como en web, ¿vale? Sino que es modelo vista delegado. El modelo organiza los datos, la vista organiza a los delegados y los delegados proporcionan la interacción y la visualización de cara al usuario. Los modelos que más se suelen utilizar suelen ser siempre los modelos de lista y los modelos de tabla.
ya que organizan de forma intuitiva la información tanto en listas como en tablas similares a las que podemos ver en una hoja de cálculo Excel, ¿vale? Los métodos que tenemos que hacer, ¿vale?, para trabajar con ellos sería coger, heredar del QAbstract Model o del QAbstract Table Model en el caso de las tablas o del QAbstract List Model en el caso de las listas, ¿de acuerdo? E implementar una serie de métodos que nos van a decir el número de filas que hay, el número de columnas, cuáles son las capacidades que tiene cada uno con el ítem seleccionable, del ítem editable o el ítem selectable, ¿vale? Indicando si está activo, es editable o es seleccionable, ¿vale? El data, que nos devuelve el dato que está en la posición concreta, ¿vale? Dependiendo también del rol que tengamos, porque podemos utilizar tanto el rol de visualización, el dato que se va a visualizar, y el dato de edición, el dato que se va a editar. Luego también está el dato decorativo, ¿vale? Podemos hacer que, por ejemplo, para una misma posición, para un mismo objeto, tengamos tanto un display como una edición, como una decoración, que podría ser, por ejemplo, un icono. También las vistas lo que hacen es lo que ya he dicho, ¿de acuerdo? Interrogan a los modelos, calculan el número de elementos que hay, las necesidades de espacio que tienen y eso luego se lo pasan a los delegados y los delegados se van a encontrar de repente con la difícil tarea de hacer de puente entre el usuario y el modelo que tienen debajo. La selección de los delegados normalmente se realiza de forma automática, es decir, dependiendo del tipo que estamos utilizando, se utilizará un delegado o se utilizará otro. Podemos asociar modelos de casi cualquier tipo a casi cualquier vista, ¿de acuerdo? Lo más común suele ser tener una vista de tipo lista o una lista de tipo tabla, ¿vale? O incluso también una lista de tipo árbol, ¿vale? Pero normalmente se suele trabajar más con los modelos de tipo tabla o más que con los modelos de tipo lista. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar un modelo de tabla con una vista de lista, ¿de acuerdo? Y al utilizar un modelo de tabla con un modelo de lista, le podemos decir que solamente utilice una de las columnas para mostrar cuál sería el dato en sí, ¿de acuerdo? Y esta sería un poco la forma en la cual nosotros podemos asociar un modelo, ¿de acuerdo?, con una vista. Simplemente tenemos la vista, le decimos cuál es el modelo que queremos utilizar y le indicamos cuál es la columna que queremos visualizar. Y ahora es el momento de ir a echarle un vistazo al código que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, este sería el código, ¿de acuerdo? Como podéis ver, la organización sigue un poco lo que ya os había comentado. Estamos organizando un poco el código, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí el main, ¿de acuerdo? Es importante, prácticamente todos los main van a funcionar de la misma forma. A mí me gusta utilizar esta nomenclatura, esta forma, ¿de acuerdo? Le paso un parseador para tener los argumentos, ¿de acuerdo? Y esta parte de aquí es la básica que va a lanzar nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Esto es lo que va a lanzar nuestro main window, que sería el punto de entrada de nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, sobre este main window, ¿de acuerdo?, vamos a empezar a trabajar. Aquí tenemos el archivo UI, que este sería nuestro main window, ¿de acuerdo? Y este es nuestro código de nuestro archivo, de nuestra clase main window, ¿vale? Esto de aquí no nos dice absolutamente nada. Como ya os he dicho, los UI, los archivos de interfaz gráfica, son archivos XML, donde viene una descripción de cuál sería la clase con la que está trabajando y cuál es el elemento con el cual tiene que funcionar, ¿de acuerdo? Pero si eso lo abrimos con el Qt Creator, ¿vale?, entonces ya la cosa cambia. Aquí ya podemos ver entonces que nuestro archivo main window, de acuerdo, lo que contiene es la información acerca de los objetos y su posicionamiento dentro de cada uno de ellos, ¿vale? Aquí tenemos una serie de colecciones de elementos, ¿vale?, que son los que vamos a utilizar. Tenemos tanto los text edit, que serían los line edit, que serían estos de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos también botones, tenemos también las vistas y tenemos también una barra de acciones y una barra ¿de acuerdo? El proceso que ya os he comentado es bastante simple, ¿de acuerdo? Voy a hacer un pequeño destrozo aquí para que podamos verlo. Seleccionamos, pulsamos con el secundario, tenemos el layout y le decimos que queremos romper el layout para que nos deje un poco de espacio. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, añadir un nuevo elemento visual, simplemente arrastraríamos y soltaríamos. Ya tenemos aquí nuestro elemento visual y lo tenemos aquí identificado. Para poder identificarlo, le cambiaríamos el nombre, un poco redundante, llamarlo botón acción button, ¿de acuerdo? Pero podríamos llamarlo simplemente acción button. ¿Por qué le ponemos el nombre? El nombre del tipo después, pues para identificarlo más fácilmente, ¿de acuerdo? Y así sabemos en un vistazo en el código que estamos hablando de un line edit, que estamos hablando de un botón o que estamos hablando de cualquier otra cosa, ¿vale? Estos objetos luego los seleccionaríamos, por ejemplo, podríamos seleccionar dos push button, ¿vale? Los marcaríamos y diríamos que los queremos tener en un layout
horizontal y los tendríamos en nuestro layout horizontal, ¿de acuerdo? Como podéis ver, al moverlo se redimensiona. Si este layout lo incorporamos dentro de otro layout, cuando estemos desplazando ese layout, también se irán modificando. Bien, vamos a salir de aquí. Volvemos a hacer un layout, ¿vale? Y ya tenemos nuestro código un poco como debería de estar. Volvemos de nuevo a nuestro código. Como ya os he dicho, ¿de acuerdo? Iríamos creando las cosas. Esta forma de aquí sería para poder cargar el main window que hemos hecho anteriormente, ¿de acuerdo? Nosotros decimos, vale, voy a utilizar el PSite2, el weak arc, ¿de acuerdo? Y eso nos genera este archivo de aquí. Y este archivo de aquí contiene una clase, la cual vamos a incluir aquí y vamos a llamar siempre al método setupUI de esta clase, ¿vale? Para que se dedique a realizar las conexiones entre los elementos que necesitamos. ¿De acuerdo? Y luego aquí tenemos el DataWidgetMapper. Espera, vale, y entonces, ¿qué diantres es ese DataWidgetMapper? Vamos a ampliar un poco entonces la información, ¿vale? El DataWidgetMapper, ¿vale? Es un intermediario entre un modelo y uno o varios widgets, de tal forma que la información, ¿vale? Se visualiza no ya en la lista, sino también en los distintos widgets, ¿vale? Que nosotros vamos marcando. En C++, de acuerdo, Qt utiliza el sistema de propiedades mediante metaprogramación, ¿vale? Y entonces ese sistema de propiedades nos permite conectar tanto un objeto, ¿de acuerdo?, con una propiedad en concreto. Es decir, yo le voy a añadir un mapeado, le voy a decir, mira, este objeto que estoy recuperando, de acuerdo, que sería este de aquí, lo voy a introducir aquí. Y lo voy a mapear de esta manera. Y entonces dice, vale, perfecto. Con estas propiedades lo hacemos. ¿Y qué es lo que nos va a proporcionar eso? Vale, pues lo que nos va a proporcionar eso, ¿de acuerdo? Vamos a lanzar un poco la aplicación aquí rápidamente. Lo que nos va a proporcionar es este movimiento de aquí. Es decir, que nosotros podemos ir desplazando arriba y abajo, ¿de acuerdo? Y se mueven en sincronía, ¿vale? Va cambiando en sincronía lo que nosotros estamos mostrando en el formulario, estamos mostrando en estos elementos de aquí, con respecto al que nosotros ya tenemos. Vamos a echarle ahora un vistazo a lo que son los módulos. Los módulos son estos de aquí. De acuerdo, como ya os he comentado antes, en los módulos nosotros deberíamos de tener una serie de métodos para que las pistas puedan interactuar correctamente con ellos y puedan recuperar la información que necesitamos. Para poder hacer eso, ¿de acuerdo? Necesitamos implementar el raw count, necesitamos implementar el data y necesitaríamos, en caso de que tengamos un modelo editable, ¿vale? Necesitaríamos también el flags y necesitaríamos también el setData para poder modificar los datos. El QModelIndex es una clase que nos identifica dentro del modelo la posición del dato, ¿vale? Normalmente el QModelIndex lo que incluye es tanto el row como el column para poder identificar el dato concreto que nosotros queremos mostrar. En este caso podemos ir añadiendo métodos y podemos ir añadiendo cosas, ¿vale? Y esto de aquí, ¿vale? Vamos a ir ahora a ver el YouTube Player, ¿de acuerdo? Porque hay otro apartado que queremos ver. Ya hemos mencionado las listas, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos mencionado las señales. Podemos añadir señales, podemos crear nuestras propias señales dentro de los objetos de Qt, ¿vale? Simplemente importamos nuestra señal, ¿vale? Y nuestro slot, y entonces creamos la señal con el tipo. Luego podemos realizar la conexión, ¿de acuerdo? Y luego podemos emitir la señal, ¿de acuerdo? A ver, volvemos aquí. Pum. Hay que tener en cuenta, ¿vale? Que las señales no saltan entre hebras, ¿vale? Ni tampoco saltan entre procesos. Así es que vamos a tener cuidado con eso, ya que si estamos trabajando con programas que sean muy fuertemente hebrados, o sean multihebrados, ¿vale? No podemos utilizar las señales para comunicarlos. Deberíamos de utilizar otros mecanismos para poder interactuar con ellos, ¿de acuerdo? Otra cosa que también podemos hacer es modificar los archivos UI. Una cosita, ¿Sí? Antonio, estás un poco ya, digo, estamos fuera del tiempo de la charla principal, que era la última pregunta. Te lo digo porque, como de momento no hay preguntas, puedes seguir un poquito, pero para que no te... Sí, lo siento. Pues sí, vale, perfecto. Ya hemos terminado. Ya hemos terminado porque vale. esto sería lo último directamente, ¿vale? Que es que podemos modificar el archivo UI, el .py, ¿vale? Si nos encontramos con un elemento que no tenemos. Que eso es lo que a mí me ocurrió aquí, por ejemplo, con el reproductor, ya que no lo incluía. La cuestión está en que si le damos al play, podremos ver cómo funciona, se descarga el vídeo de YouTube, ¿de acuerdo? Y podemos reproducirlo. Y ya lo cortamos porque si no, nos podemos encontrar con pues derechos de autor y cosas de esas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis también una serie de enlaces y referencias, incluyendo también
el enlace para el Qt Metal, ¿vale? Para el repositorio, ¿vale? Y el resto de elementos también para que podáis ver. Y también enlace a login de John Cleese, por si acaso. Entonces, si hay alguna pregunta o si hay tiempo para preguntas, perfecto. Sí, sí hay. Mira, de hecho tenemos una pregunta de Andros que pregunta ¿qué limitaciones hay a la hora de distribuir entre sistemas operativos? Limitaciones a la hora de distribuir entre sistemas operativos, yo te puedo decir que he estado trabajando en un ordenador con Linux Ubuntu, ¿de acuerdo? Con la 18.10, incluso con la 20.04, y he estado haciendo el código con Qt, ¿vale? Y luego lo he lanzado en una máquina con Windows directamente, ¿vale? Simplemente descargar del repositorio, introducirlo, utilizar pipenv y lanzarlo. Así de simple. Es totalmente compatible. ¿Hay más preguntas, Ir? Está... Yo tenía una preguntita también. Sergio. Pero bueno, no, primero la gente que está por ahí por Discord No, bueno, esta pregunta Cristian, ¿qué es lo más difícil para aprender en Qt? Lo más difícil para aprender en Qt, igual que en cualquier lenguaje de programación, es aprender a pensar como te dice el lenguaje. ¿De acuerdo? Normalmente todo lenguaje tiene una estructura, tiene una forma, tiene una sintaxis, ¿de acuerdo? Y entonces aprender esa forma y esa sintaxis siempre es lo primero que hacemos. Pero luego los frameworks incorporan ciertos mecanismos que te obligan o te guían a la hora de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, lo más difícil a la hora de aprender Qt, yo creo que es entender esa filosofía que tiene detrás y que viene también un poco ya de C++. Es entender el funcionamiento de los modelos y entender un poco el funcionamiento del sistema de señales. Una vez que tenemos la idea de cómo funcionan los modelos y las vistas y las señales, podemos empezar a hacer aplicaciones de este tipo. Y luego ya si queremos ir a mayores, ¿vale? Entonces sí nos podemos encontrar ya con otra serie de problemas. Y luego también entender que hay situaciones que nos van a representar un problema adicional porque el código se hizo pensando en C++, ¿vale? O sea, el desarrollo inicial de Qt es C++ y nosotros estamos trabajando en Python. Entonces, hay cosas en C++, ¿vale? Que se hacen como, por ejemplo, todo el tema de hebras, ¿vale? Que en Qt funcionan, en C++ funcionan utilizando librerías POSIX, mientras que cuando trabajamos en Python, ¿vale? Nosotros tenemos el heal y el heal nos obstaculiza ahí en ese trabajo con hebras. Luego también el uso de asyncio y demás, de acuerdo, también puede dar algún que otro problema, ya que utilizamos un loop principal, etcétera. Pero en principio, ese sería el mayor problema. Si me permites, Sergio, porque yo tengo una pregunta relacionada con lo que justo acabo de preguntar, es para gente que está acostumbrada a hacer interfaces web, por ejemplo, también haces en Angular, ¿qué es lo más distinto esto respecto a hacer una interfaz web? Hacer el salto a hacer una interfaz en una librería como Qt. ¿Qué es lo que es más diferente, lo más chocante? Lo más diferente, lo más chocante es el despreocuparte. ¿De acuerdo? Es decir, cuando estás haciendo una interfaz web, ¿vale? Salvo que tenga muy dominado el lenguaje y el CSS, el SCS, ¿vale? El LESS, y tenga muy dominado también el framework con el cual estás trabajando. Normalmente, siempre que hacemos un desarrollo web, salvo que tengamos un cliente un poco más quisquilloso, intentamos siempre tirar de framework para agilizar el trabajo. Cada vez que tenemos que personalizar algo, tenemos que bajar al código y tenemos que estar troqueteando, tenemos que estar trasteando y tenemos que estar visualizando y luego volver a modificar y luego volver a visualizar. Madre mía, este navegador se me ha ido de madre, aquí en Chrome me lo dibuja, Internet Explorer no, en Safari no me carga siquiera. Cuando lo programas con Qt o programas con cualquier otro, todo eso desaparece. Simplemente dices, ¿qué voy a hacer? Voy a coger una línea, la voy a poner aquí, lo voy a enlazar y lo voy a lanzar. Y mientras sea compatible, mientras se pueda ejecutar el Python y se pueda ejecutar la máquina ahí, se va a lanzar. Y no te tienes que preocupar de si lo va a reproducir, no lo va a reproducir, va a cambiar los colores, va a aparecer el entorno en un sitio o en otro. ¿Vale? Un poco es eso con lo que te encuentras. Simplifica mucho ese desarrollo. Sí, Antonio, yo te quería preguntar con respecto a Qt Creator, que estaba ahora echando un vistazo a la web, es un software de pago, ¿no? No, es gratuito. La diferencia está en que Qt utiliza un modelo híbrido, ¿de acuerdo? Desde los inicios empezó primero siendo
Trolltech después pasó a ser propiedad de Digia, después pasó a ser propiedad de Qt Company, ¿vale? Conforme fue evolucionando. Entonces ha ido pasando por distintos modelos. Estuvo también un tiempo en Nokia, durante un periodo de tiempo también, como estaba con Nokia, fue también de Microsoft. Entonces tienen un modelo híbrido, tienen un modelo de LGPL, de Product Community, ¿vale? De la comunidad, y luego tienen otro modelo también cerrado para empresas donde durante un tiempo estuvieron colocando los diferentes modelos. La página tiene unas ciertas, vamos a decir suavemente, tiene unas ciertas barreras de entrada que intentan orientar un poco hacia la versión de pago, pero realmente si entras en el instalador offline te puedes descargar ese instalador offline. Y si te quieres descargar la versión Community, que sería la versión LGPL gratuita y no tienes que pagar, como mucho te pedirá que te hagas una cuenta de usuario, que viene gratuita, y descargarte el instalador online, ¿vale? Que ya es el que se va a encargar de descargar las distintas librerías de C++, las distintas herramientas que tiene, ¿de acuerdo? Y si te interesa el Qt Creator, pues simplemente lo instalas. De todas formas, también si estás utilizando Linux, estás utilizando GNU Linux, la mayoría de las distribuciones suelen incluir Qt dentro de sus repositorios, con las versiones fijadas para cada una de las versiones. Entonces es fácil entrar en Ubuntu y buscar en la tienda de aplicaciones Qt y descargarte todo eso en Fedora, en Arch Linux, Manjaro, en todas ellas debería de aparecer. Ya que, por ejemplo, KDE está programado con Qt. Entonces, como todo el escritorio de KDE está programado con Qt, tienen además una cláusula adicional que les prohíbe cerrar o licenciar de forma privativa ese segmento de código. Y parece ser que ahí dentro también estaría esa parte del Qt Creator. Por ahora. De acuerdo, gracias, Antonio. Gracias. Genial. Y una pregunta final sobre esto. ¿Has trabajado con la otra? Hay bibliotecas alternativas. GTK es la otra que se utiliza en Linux bastante, ¿no? Que Gnome y todo eso. ¿Has trabajado con estas otras? O... las conozco de oídas, en plan de sé que existen y no he llegado a trabajarlas, ya que en principio mi trabajo hace que me oriente más a lo mejor a los desarrollos web que a los desarrollos de herramientas. Normalmente los desarrollos de herramientas que hago son principalmente para mí, para casos puntuales en los cuales haya que acceder a ciertas partes de las APIs de una forma un poco más controlada. Entonces, cuando, por ejemplo, hay que preparar algo de forma muy rápida para que lo utilice alguien, suelo tirar de este desarrollo de Qt. Entonces, le pongo una interfaz gráfica y facilito mucho el flujo de trabajo de la gente. Tkinter, GTQ, me parece que has dicho, ¿no? GTQ. Las conozco, sé que existen, pero no he llegado a trabajar con ellas precisamente porque una vez que aprendes a trabajar con una librería gráfica como, por ejemplo, Qt y ves que cubre tus necesidades en este sentido, pues entonces a lo mejor no ves la necesidad imperiosa de ir y aprender otra librería. Estaría bien, es uno de los objetivos que me gustaría tener para este año o para el siguiente. Bueno, pues nada más entonces, ¿no? Sí. Muchas gracias por la presentación. Ya está. Lo siento mucho que haya sido tan apresurado, ¿vale? Porque me hubiera gustado pararme más en algunos detalles. Sí, espero el taller para aprender a aprender Qt, porque claro, así es complicado ver todo el código. Es complicado, es muy pum. Haría falta una horita o algo así pues. para poder verlo con un poquito más de detalle. Sí, a ver, el próximo un taller me apunto al taller. Y aprendo, porque no tengo ni idea de hacer cosas de estas. Así que... Lo que falte lo vamos viendo por Discord. Muy bien. Venga. Perfecto. Hasta luego, Antonio. Hasta luego. Chao. Saludos a todos. Chao. Saludos.